Listo. Gloria a Dios, damos gracias a Dios y un día más para poder estar hablando la palabra del Señor y gozosos y contentos de poder encontrarnos y hallarnos en la presencia de Dios, ¿no? Pese a todos los problemas, todas las luchas, todas las cargas que muchas veces tiene que pasar una persona, ¿no?, en esta vida. Así que damos gracias nuevamente, autoridad espiritual delegada, esa autoridad que Dios quiere que tengas para con tu vida, tus hijos, tu familia, tus finanzas, donde Dios quiere operar en grandes áreas de tu vida, y Dios está esperando esa oportunidad, casualmente, que le demos la oportunidad al Señor de ser participantes de nuestra vida, ¿no? Uno de los mandamientos más importantes decía, gloria al Señor, que al Señor solo servirás de todo tu corazón, tu mente y tus ganas, y de esa manera debemos servir al Señor. Quiero leerte hoy, vamos a comenzar en el libro de Números, Antiguo Testamento, en el Pentateuco, capítulo 20, gloria al nombre del Señor. Verso 7 lo hacemos en el nombre de Cristo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, reúne la congregación, tú y tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés, Aarón, a la congregación delante de la peña, y le dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de la peña. Entonces alzó Moisés su mano, golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas. Debido a la congregación, bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Amén a la palabra del Señor. Tremenda la historia que nos relata en Números. Gloria al nombre del Señor. Verso 7. Dios hablando con aquel que tomó un día para delegar su autoridad, para que sus planes sean llevados con el fin de que vean la mano poderosa de Dios, de que la mano de Dios sea avistada para aquellos que no creían. Una orden clara donde podemos ver nosotros que Dios le dice, le hablarás a la peña. Ahora Moisés, en un momento límite, en un momento prácticamente podríamos decir de un cansancio espiritual, de la rebeldía de un pueblo que realmente ya había practicado este tipo de manifestación tiempo atrás, 38 años atrás, en el mismo lugar, se habían quejado por la misma razón, cuando ya comenzaron a dar 40 años vuelta en el desierto, sin poder entrar en la tierra prometida, donde no se gastaron sus ropas, donde no faltó el alimento, donde la provisión de Dios se hizo claramente presente. Aquí en este momento donde Dios le está dando una orden precisa, como todas las órdenes que el Señor da a través de la palabra del Señor, y dice, háblales. Cuando Dios determina una orden, declara de una manera como quiere que se hagan las cosas, Dios se hace entender y Dios se hace conocer. Hoy tenemos la bendición de conocer la revelación más grande que puede existir sobre la faz de la tierra, que es la palabra de Dios escrita, la Biblia, donde Dios nos revela sus pensamientos, donde sabemos que es la palabra de Dios, porque Dios
inspiró, ¿sí? Dios volcó su corazón. Una de las cosas que Dios hace a través de la palabra es que el hombre aprenda a conocer a Dios. Es que el hombre aprenda a conocer los atributos de Dios. Es que el hombre se acerque a Dios y de qué manera se tiene que acercar a Dios. De conocer que hay determinaciones que agradan y hay determinaciones que desagradan a Dios. Por eso en un momento de la historia bíblica podemos ver a un hombre que le dice: arregla tu altar porque de cierto morirás. Y este hombre, habiendo entendido la palabra de Dios, casualmente obedece y arregla su altar, y dice que por haber arreglado ese altar, su vida delante de Dios, Dios le añadió 15 años más de vida. Mire la misericordia de Dios, mire cómo la obediencia a la palabra permite que los sueños, que la guía sea dirigida por este Dios poderoso que ha decretado de antemano un plan de salvación. Por eso cuán importante, como venimos hablando, es la obediencia delante de Dios. Y el prestar atención. Por eso, como decíamos el otro día, cuando le dice a Josué: Josué, si meditares en este libro de la ley que te entrego hoy, y lo pusieres en tu boca y en tu corazón, bien conectado a tu espíritu, conectado a tu alma, ¿sí? Y meditares en él del día a la noche, entonces todo lo que emprendas te saldrá bien. Aquí el número nos está hablando que en un momento, gloria al nombre del Señor, en el verso 10 dice: reunió Moisés a Aarón y a la congregación delante de la peña y le dijo: oí ahora, rebeldes, oí hacer salir aguas de la peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. En ningún momento donde Dios le da la instrucción de hablar a la peña, vemos que le diga a Moisés: tratalo de rebeldes o enojate. En ningún momento vemos que era la orden específica. Sin embargo, podemos ver que Moisés comete, hermanos, algo tremendo. Dios en realidad quería darles de beber agua a esa congregación. Dios quería darle de beber agua a esos animales. Dios quería la obediencia de Moisés. Sin embargo, en una forma sobreexaltada en Moisés, en una forma de exaltación personal, los reúne y les va a hablar ahora como si él fuera quien iba a tener el accionar. Y como en aquel entonces, hacía 38 años atrás había sido determinado que golpee la peña, Dios vuelve a hacerlo de la misma manera, sin prestar atención a la orden directa de Dios, la cual le estaba diciendo: le vas a hablar, les vas a hablar. Es como que si yo hoy tratase de hacer el culto conforme fue la vez anterior, porque hubo una manifestación directa de Dios y realmente todos nos fuimos bendecidos. Hoy entonces es como que quiero imitar aquel culto, porque esa manera tal vez en la que se prolongó la presencia de Dios, para mi persona hacerlo de la misma manera sería que baje la gloria de Dios. Sin embargo, la gloria de Dios no baja por costumbre ni por hábitos humanos. La gloria de Dios se manifiesta casualmente en la obediencia. Por eso el desagrado y el dolor de Dios al ver que Moisés se sobreexaltó personalmente y golpea, y no una vez, golpea 2 veces la peña. La roca golpeada simboliza a Cristo. Bendito el nombre del Señor. Y podemos esto verlo en Isaías 53, entre el 5 y 6, versos 5 y 6. Se dejó llevar. Se dejó llevar. Y qué tremendo cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que pensamos que va a ser
una bendición, o por lo que pensamos que puede llegar a ser que baje la presencia de Dios. Por eso nunca te olvides, como decía, se place más Jehová en ofrenda y en holocausto, o en que se cumpla su palabra. Ciertamente la obediencia y el prestar atención es mejor que cualquier sacrificio que el hombre pueda hacer delante de Dios. La obediencia y la sujeción. Primeramente, no al hombre, sino a Dios. Segundo, a su palabra. Y tercero, a su mandato. Porque la palabra de Dios es inductiva. Dios no me pregunta si quiero, Dios me ordena lo que Él quiere. Es lo que a veces nosotros tenemos una perspectiva, o hay iglesias que predican una perspectiva diferente. No. Jesucristo mismo dijo, sea tu voluntad y no la mía. Entonces, de ahí tenemos que partir nosotros, ¿sí? Hacia el mandato de Dios, lo que está requiriendo Dios, lo que dice su palabra. Gloria al nombre del Señor. Por eso en 2 de Timoteo 3:16 nosotros podemos ver que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí nos vamos a detener un poquito. Inspirada. ¿Qué quiere decir que Dios inspiró? Dios mostró su corazón. Dios mostró quién es. Ahora Dios quiere que se le obedezca. Dios se hizo conocer a través de la Escritura, pero a través del Espíritu viviente, del Espíritu Santo, nosotros tenemos una comunión personal con Dios. Porque dice que el Espíritu tomaría lo de Dios y nos haría saber. Entonces, dice que en 2 de Timoteo 3, dice que es inspirada por Dios. O sea, Dios volcó su corazón en la Escritura, ¿sí? Y dice que es útil para enseñar. O sea, es útil, es la Escritura. La Escritura, la revelación bíblica, es la que a nosotros nos enseña y es por la cual nosotros nos debemos de guiar. Fuera de la Escritura vamos a estar en un plano donde podemos errar. En este tiempo de tanto profeta, en este tiempo de tanto sueño, en este tiempo de tanto Dios me reveló, Dios me habló. Tengamos cuidado, iglesia, porque no nos olvidemos que vendrá el maestro conforme a su concupiscencia a apartar el oído de la verdad para llevarnos a la fábula. Oh, querido oyente, cuánto nos gusta que nos hablen aquellos que vienen con fábulas, con profecías mentirosas que Dios no mandó. Dice que salieron profetas a hablar lo que Dios no mandó. Yo no estoy en contra de los sueños. Yo sé que hay revelación de sueños. Yo sé, hermanos, que hay discernimiento, hay que discernir. Pero, hermanos, nunca un sueño va a ser mayor a lo que la palabra de Dios escrita me está diciendo. Nunca. Hay gente que está atormentada a veces por los sueños. Pastor, soñé esto, soñé el otro. La Biblia, cuando le dijo a Josué, no le dijo vas a andar soñando, le dijo si meditares en mi palabra del día a la noche. Mire, yo quiero hacerle un poco de énfasis. No estoy en contra, porque cuando vamos a Mateo vemos que el ángel de Dios le habla en sueños a José que bajase a Egipto. Y después en sueños el mismo ángel vuelve a hablar que vuelva. O sea que Dios utiliza en forma específica. Pero cuando miro al Señor y Salvador, cuando miro al Señor Jesucristo en su caminar terreno como hombre, siendo Dios, nunca he visto que Jesús haya necesitado una revelación de sueño. No quiere decir que Dios no lo dé por el Espíritu, no se confunda. Lo que quiero decirle es que todo lo que traspasa la palabra de Dios, tengamos cuidado.
Dios dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. O sea que nuestra guía a la obediencia es por la palabra. Y por la palabra yo voy a meditar aquellas manifestaciones para indagar, para discernir si provienen del Padre, si provienen de Dios, si son para edificación. Por eso dice, toda la Escritura es útil, es inspirada para enseñar, para redarguir, para perfeccionar al hombre de Dios en toda buena obra. Entonces, muchas veces le estamos retribuyendo, ¿sí?, poder a la palabra de Dios, y nos vamos a la profecía, nos vamos a los sueños. Hermanos amados, no estoy tampoco en contra de las profecías, pero todo dice, hágase decentemente y en orden. Se habla lengua, tiene que haber intérprete. Por eso, hermanos amados, qué bendición que nosotros, usted y yo, hoy podamos tener la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Prestemos un poco más de atención a su palabra, meditemos, indaguemos y hablemos con Dios a través de la oración para nosotros poder edificarnos a la obediencia y a la sujeción. A la obediencia y a la sujeción. Mire, hoy estamos en un momento difícil, Dios lo anunció. Hoy estamos en un momento donde creemos que lo que va creciendo como mega iglesia y el lujo y el vestirnos todos iguales en el coro y cantar esas alabanzas que a veces ni siquiera nombran y exaltan el nombre del Salvador, pero llevan sí a una emoción, y ahí nos metemos, y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo a la iglesia, pero pasamos por al lado de aquel que está en un estado de ebriedad, en aquel que está en un estado de drogadicción, aquel que está mendigando, aquel que vemos llorar en una plaza, pero no soltamos una palabra. Pero somos cristianos y estamos acá en la iglesia, y en la iglesia se mueve poderosamente el poder de Dios. Gloria al Señor. Por eso, iglesia, que Dios nos esté ayudando en este tiempo, y que la gracia del Señor pueda inspirarnos, pueda bendecirnos, Señor, pueda ayudarnos y pueda llevarnos a la presencia de Dios. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Por eso, Juan 16:13, por ejemplo, dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Bendito es el Espíritu Santo el que afirma la palabra en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el que nos trae el discernimiento para saber que algo está mal, algo no está cerrando. Juan 16:7 dice, Él nos hablará, no hablará de su propia cuenta. El Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, ¿sí? Os hará saber, gloria al nombre del Señor, todas las cosas que habrán de venir. Mire, hasta el Espíritu Santo, que es Dios, está ligado a la obediencia. Está subordinado por la palabra. Y no hará nada indebido que ofenda a la presencia de Dios. Por eso, querido amigo, qué importante es conocer cómo se mueve la autoridad de Dios. Y que tenemos que tener mucha precaución en estos tiempos. También debemos de saber que Dios y su autoridad son inseparables. Cuando Dios llama a un hombre, llama a una persona, llama al servicio, lo aparta del rebaño para ponerlo en un lugar espacioso donde Dios va a trabajar en amplitud. Por eso dice el salmista, y me ha puesto en lugares espaciosos, ¿sí? Entonces no se separan, y tenemos una evidencia importantísima en Josué capítulo 1 verso 5. Dice, nada
te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. O sea que Dios te está diciendo, no serás abandonado, no serás desamparado. Y le está dando la clave: como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Hoy vas a suceder a Moisés porque no obedeció. Porque para llegar al grado que Dios tiene determinado de tu bendición, es necesaria la obediencia. La desobediencia abre una puerta al enemigo. La desobediencia abre una puerta al enemigo. Pero la obediencia cierra la puerta al enemigo y alarga tu camino de victoria. Por eso que es importante saber que la autoridad, Dios y su autoridad son inseparables. Cuando Dios toma un hombre y lo forma, es que Dios va a trabajar. Josué quiere decir Jehová salva, ¿sí? Y era un hombre destacado, era un profeta, era un escogido de Dios. Gloria al nombre del Señor. Era un sucesor de Moisés. Fue un líder realmente militar muy poderoso. Gloria al nombre del Señor. Por lo cual pudo conllevar al pueblo a aquel lugar de Canaán. Gloria al nombre del Señor. Aun cuando fueron a investigar la tierra, vemos que Josué y Caleb habían decidido que le den la oportunidad de mirar aquella tierra, a ver si era como los 11 espías que hicieron llorar al pueblo. ¿Sí? Era esto así. Ellos tenían una convicción de fe. Gloria al nombre del Señor. Pero también hay que entender que estaba el llamado sobre Josué. Hay que entender también, gloria al nombre del Señor, que sobre estos jóvenes había un llamado poderoso a ser autoridad en un término y tiempo de Dios. Por eso que es importante, porque Josué, mientras Moisés vivía, él lo reconoció como autoridad. Vio la unción en Moisés y se ligó su corazón a servir incondicionalmente a Moisés. Oh, mi alma te alaba, Señor. Por eso esta autoridad la cual Moisés poseía también tenía límites. Y la autoridad que Dios nos da, querido hermano, querido pastor, querido ministro, tiene límites. Límites establecidos, límites celestiales. Límites que tendrán que ser utilizados para llevar a cabo el plan de Dios bajo la obediencia a su soberanía. En un momento podemos ver algo más grave tal vez en Moisés, que es el rompimiento de las tablas, cuando el dedo de Jehová escribió. Y podemos ver que Dios no tomó ningún temperamento. Podemos ver que en aquel momento se reflejó el celo de Dios por la desobediencia de un pueblo corrompido que no quería aprender y que no quería entrar en obediencia. Sin embargo, hoy, en Números 20, golpea 2 veces. Él pensó que como 38 años atrás había hecho, pensó que iba a acontecer lo mismo y se olvidó, no determinó, no tuvo en cuenta cuando el Señor le habló y le dijo: ve tú y tu hermano Aarón y vas a hablar a la peña a vista de ellos y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Qué tremendo, iglesia. Qué tremendo para poder meditar, para poder entender, para poder observar cosas que hoy se están haciendo en los templos, que no son mandadas, que nunca fueron determinadas por la palabra de Dios. Y que muchas veces esos agregados que han hecho en estos 15, 20 últimos años demarcan, lamentablemente,
la presencia de Dios en muchos templos. Cuando no hay presencia de Dios, comenzamos a querer poner luces, otros que bailan, otros que buscan estilos de música para atraer, utilizan palabras infladas para tapar un poco de lo que han perdido. Por eso, iglesia, que podamos volvernos a la esencia de la obediencia de la palabra del Señor. Y no tengas miedo, pastor, porque el Señor dijo en el libro de los Hechos que Él añadiría cada día las almas de los que iban a ser salvos. Y su palabra es fiel y es verdadera. Tal vez estás pensando soltar la doctrina, tal vez estás pensando torcerte, tal vez estás pensando, no te olvides que un poquito de levadura leuda toda la masa. Tal vez estás pensando, pero vengo luchando y mi congregación no es tan grande. La palabra dice que es ancho y espacioso el camino a la perdición, pero que es angosto el que va a la salvación y que muy pocos transitan por él. Oh, querido amigo, bendito el nombre del Señor. La obediencia. Aquí, por la desobediencia, por la exaltación del corazón de Moisés, él tuvo que mirar de lejos y no pudo llegar a palpar la tierra que fluía leche y miel. Yo creo que hoy Dios nos está hablando como ministros, creo que Dios nos está advirtiendo, pero queda en la conciencia de cada uno de nosotros. Hermanos, qué tremendo, ¿no? Que este joven que ocupaba el segundo lugar ahora estaba siendo preparado, llamado, y Dios diciéndole: no temas, no temas, yo estaré contigo como estuve con mi siervo. Hoy le estaba diciendo: obedece, obedece y caminemos juntos. Obedece y no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Que Dios te bendiga, damos gracias. No te olvides, querido hermano, siempre pedimos oración por nuestra congregación, labranza de Dios. Damos gracias a nuestros hermanos, las filiales que están en el Chaco, Santa Fe. Damos gracias a usted, querido oyente, que día a día está recibiendo. Y si te fue de bendición, compartí el video con otro. Compartilo, porque Dios nos está hablando en este tiempo, ¿sí? Y Dios lo que quiere es que su pueblo, ¿sí?, proceda a conocer su palabra. Dice la palabra del Señor: y mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Que esto no vuelva a acontecer, iglesia. Por eso tenemos la responsabilidad de indagar la Santa Escritura y de obedecer conforme Dios lo estableció. Paz del Señor, Dios te bendiga, nos vemos la próxima.